hermano, y ubicarse en Mateo capítulo 5 y vamos a estar leyendo los versículos 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo, a través de su sermón, ha dado a sus oyentes una serie de enseñanzas que todo creyente debe poner en práctica en su vida. Aquellas fueron inicialmente denominadas como bienaventuranzas, donde daba un modelo de lo que los oyentes de su sermón debían hacerse como regla de vida. Luego pasó a describir lo que sería la identidad de estos oyentes, a los cuales dijo que son su sal y luz. Esta es la identidad que da el Señor Jesucristo a los oyentes de este sermón, que eran sal y luz. Para el fragmento del sermón que nos corresponde estudiar el día de hoy, el Señor Jesucristo hablará a sus discípulos acerca de la ley. Y antes de avanzar en nuestro estudio, debemos preguntarnos, ¿a qué ley se está refiriendo el Señor Jesucristo? Y para ello debemos decir que muchos son los que se han acercado erróneamente a hablar acerca de esto. Algunos niegan la perpetuidad de la ley, tal como lo afirman los de la teología del Nuevo Pacto. Por otro lado, la teonomía, aquella que es una forma de gobierno que busca aplicar la ley divina, especialmente las leyes judiciarias del Antiguo Testamento, a la sociedad. Esta afirma que la ley de Moisés tiene validez permanente con exhaustivo detalle. Algo en común que tienen estas dos corrientes es que tanto la una como la otra están erradas doctrinalmente. Una desecha por completo la ley, como es el caso de la teología del Nuevo Pacto, y la otra dice que la ley debe revestirse en su totalidad. Y esto doctrinalmente es errado, porque ambas niegan las divisiones que tiene la ley. En contraste a estas posturas, nosotros comprendemos que la ley tiene una triple división. Primera, la ley moral, aquella que es conocida como el Decálogo o los 10 mandamientos. Luego está la ley ceremonial, aquella que se refiere a las regulaciones y prácticas relacionadas con la adoración y la santidad, como son los sacrificios y las restricciones dietéticas. Y por último, la ley civil, aquella que fue diseñada para establecer orden y justicia dentro del pueblo de Israel. Dicho esto, podemos preguntarnos a qué ley se está refiriendo el Señor aquí en esta parte del sermón, donde dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esta frase se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Esta forma de expresarse, al igual que en otras partes donde también son usadas, como por ejemplo, palabras como Moisés y los profetas.
o palabras como la ley simplemente. Vamos a ver algunos ejemplos a través de algunos versículos bíblicos, por lo menos en Juan 10:34. Vamos a ir hasta allá, Juan 10:34. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Aquí vemos que la ley, esta expresión ley de la que habla el Señor, se refiere directamente al Salmo 82, versículo 6. En Primera de Corintios 14:21, Primera de Corintios 14:21 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Aquí la palabra ley se refiere a Isaías 28:11. Entonces, estos versículos prueban que el término ley se usa en ocasiones donde simplemente podemos decir el Antiguo Testamento. Estas expresiones son formas generales para referirse a todo el canon bíblico del Antiguo Testamento. Entonces, ya habiendo identificado cuáles son los tipos de leyes existentes doctrinalmente, que decíamos que era la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial, era la otra que decíamos. Tenemos entonces que ya también hemos hallado que el Señor habla de la ley, en este caso refiriéndose a todo el canon del Antiguo Testamento. Y es por eso entonces que el Señor dice: no he venido para abrogar la ley y los profetas. Entonces vemos cómo simplemente usar la expresión ley puede referirse a cualquier texto del Antiguo Testamento. Y vemos que el Señor Jesucristo hizo uso de esto. Entonces, mis hermanos, ya teniendo entonces nosotros identificados de qué ley está hablando el Señor, y ya también entonces teniendo índice para comprender a lo que el Señor se refería al decir: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pasemos entonces a nuestro sermón que he titulado Cristianismo auténtico. Cristianismo auténtico. Dentro de él vamos a ver un bosquejo que consta de 3 puntos. Lo primero, vamos a definir qué es un cristianismo auténtico. Lo segundo, ¿por qué debemos ser cristianos auténticos? Y lo tercero, ¿cómo ser cristianos auténticos? Nuestro título será Cristianismo auténtico y nuestro bosquejo será definir qué es un cristianismo auténtico, por qué debemos ser cristianos auténticos y cómo ser cristianos auténticos. Pasemos entonces a lo primero. ¿Qué es un cristiano auténtico? Para poder definir esto, lo primero que debemos hacer es comprender, o más bien señalar, cuál es el corazón de esta porción bíblica. Por lo que me permito leer nuevamente el pasaje. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Quiero decir de forma intencional que nuestro pasaje no tiene como base u objeto de estudio el ver si el Señor cumplió o no cumplió la ley. ¿Por qué decimos esto? Recordemos el contexto en que nos encontramos. El Señor Jesucristo está brindando su sermón a una audiencia de creyentes, a los cuales les está enseñando una serie de cuestiones prácticas que en ese momento deben ser oídas, pero que luego deberán ser puestas en práctica. Así que con esto en mente, el objeto de estudio de nuestro sermón está contemplado en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este es el versículo que nos da el pie para poder comprender por qué el Señor inicia hablando del cumplimiento de la ley. Para ello, nosotros debemos decir que más que el Señor quiera expresar una descripción en detalle de cómo cumplió la ley, Él se está colocando como ejemplo. Es decir, Él está diciendo de la forma en que yo no he venido para abrogar la ley, así tampoco lo hagan ustedes. Dejando allí al lado también una advertencia. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, mi hermano, por auténtico debemos entender que es una palabra usada para decir que algo es realmente lo que parece o se dice que es. Esto sería entonces nuestra definición de qué es un cristiano auténtico. Por auténtico entendemos que es una palabra usada para decir que algo es realmente lo que parece o se dice que es. Auténtico transmite la idea de ser real, verdadero y legítimo. Eso es lo que transmite auténtico. Así que al hablar de cristianismo auténtico es hablar de si realmente somos verdaderos y legítimos creyentes. Y es a estos creyentes auténticos a los que el Señor Jesucristo dirige sus palabras. Y algo que también debemos ver es el tono en el que el Señor expresa estas palabras. Y claramente estamos frente a una advertencia y que incluso tiene un tinte de sentencia también. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora también debemos preguntarnos a qué justicia se refiere el Señor. Si ya hemos visto a qué ley se refiere, ahora también podemos preguntarnos a qué justicia se refiere el Señor. ¿Y por qué hace énfasis en que la justicia de los creyentes debe ser mayor que la de los escribas y fariseos? Estos hombres eran auténticos en su forma de cumplir la ley. Vivían una vida arraigada al cumplimiento de ello. O consideremos al apóstol Pablo antes de su conversión y lo que dice en su carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículos 4 al 6. Filipenses 3, 4 al 6. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Realmente estos hombres vivían al pie de la letra de la ley. Por lo menos eso dice el apóstol Pablo, que en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Y aquí radica el tema.
Estos hombres, en teoría, eran irreprensibles. Pero la justicia de los escribas y fariseos era una justicia externa y formal. Era externa y formal porque dejaba intactos e incumplidos los requisitos del corazón de la ley de Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, y no quisiera adelantarme a lo que serían objeto de los próximos sermones, pero es necesario considerar algunos ejemplos. Los fariseos se ocupaban únicamente del asesinato en sí, el acto, pero dejaban por fuera el asesinato con el corazón. Y tal ejemplo lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, cómo en sus corazones planeaban matar al Señor, pero externamente no lo hacían. Se ocupaban únicamente del adulterio físico, del acto, pero no del adulterio con el corazón. Y el Señor también les advierte de esto. No solamente es el acto, sino si tú piensas en una mujer, ya también estás adulterando. Entonces, vemos algunos ejemplos de estos hombres que vivían una ley o un cumplimiento de la ley totalmente externo, basado en un formalismo. La verdadera justicia es la real, la interna y del corazón, que se requiere para una verdadera relación con Dios. Entonces, mis hermanos, en cuanto a la definición de qué es un cristiano auténtico, es aquel que realmente actúa, obra y vive como un legítimo y verdadero creyente. Un auténtico cristiano es aquel que realmente actúa, obra y vive como un legítimo y verdadero creyente. Pasemos entonces a lo segundo. ¿Por qué debemos ser cristianos auténticos? Mateo 5, 18 y 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y lo primero que podemos decir de esto es que Cristo lo ordena. ¿Por qué debemos ser cristianos auténticos? Porque Cristo lo ordena. Y para ello el Señor usa la perpetuidad de la ley. Y estos versículos son realmente claves e importantes en nuestro estudio. Porque el Señor está diciendo que cualquiera que quebrante uno, tan siquiera el más pequeño de los mandamientos, tendrá consecuencias. Y aquí radica el problema con estos hombres. Ellos afirmaban que cumplían la ley y de hecho se convirtieron en maestros de ella, tanto así que enseñaban a otros. Pero mi hermano, consideremos lo que ya dijimos hace un momento. Si ellos mismos quebrantaban la ley, ¿cómo podían enseñar a otros? ¿Cómo podían ellos enseñar a otros si ellos quebrantaban la ley? Y esto es lo que hace necesario que nosotros seamos cristianos auténticos. Esto es el por qué debemos serlo. Porque ¿cómo podríamos nosotros enseñar a otros si aún nosotros no podemos hacerlo? Estos hombres amaban enseñar a otros, y esto lo digo en un sentido figurado. De hecho, amaban que les llamaran maestros. O veamos lo que dice el Señor Jesucristo de estos hombres
en Mateo 23, versículos 1 al 7. Mateo 23, versículo 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filasterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué tenemos aquí? Cristianismo auténtico, según la definición que ya hemos dado de lo que es un cristianismo auténtico, que es uno que realmente actúa, obra y vive como un legítimo y verdadero creyente. Tenemos aquí frente a este pasaje cristianismo auténtico. Es de esto que el Señor está hablando a sus discípulos. Tal y como definíamos el ser un cristiano auténtico, y decíamos que ser un legítimo y verdaderamente creyente, no pensar y actuar como actuaban estos hombres, que bien dice el Señor que lo hacían para ser visto por los demás. Y te invito a considerar esta pregunta: ¿eres un cristiano auténtico o vives un cristianismo centrado en el ego? ¿Vives para que otros te vean? ¿Te gusta enseñar aun cuando ni tú mismo puedes poner en práctica lo que enseñas? Preguntas para meditar. Ahora, una segunda cosa que también quiero que veamos son las repercusiones que podemos tener si no somos cristianos auténticos. El Señor dice que aquellos que enseñan quebrantando el más pequeño de los mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y realmente no quisiera entrar en detalles acerca de qué significa ser considerado pequeño en el reino de los cielos. Pero si el Señor Jesucristo lo pronuncia de esta forma, esto realmente debe motivarnos a ser cristianos auténticos. Es degradante y denigrante a la vez para un maestro cristiano ser declarado culpable de anular uno de los 10 mandamientos más pequeños. Así que, mi hermano, ¿por qué debemos ser cristianos auténticos? Cristo lo ordena. Y además, porque habrá repercusión. El Señor nos invita a considerar que ni una jota ni una tilde puede pasar por alto de la ley. Y estos dos elementos que usa el Señor en realidad son pequeños. La jota es la palabra más pequeña del alfabeto hebreo y la tilde es un pequeño trazo que se usa en la escritura hebrea, considerado como los apóstrofos o apóstrofes en nuestra cultura, nuestra escritura. Ambos representan lo mismo en la analogía que está haciendo el Señor para hablar de lo cuidadoso que debemos ser al momento de enseñar a otros. Y una vez más, mis hermanos, ¿te gusta enseñar cuando ni tú mismo puedes poner en práctica lo que enseñas? ¿Realmente eres un cristiano auténtico?
Así que mi hermano, Cristo lo ordena. Y si no lo haces, habrá repercusiones. Pasemos entonces ahora también a cómo ser cristianos auténticos. ¿Cómo ser cristianos auténticos? Mateo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El versículo 20 habla de la importancia de comprender correctamente que el Señor vino a cumplir las escrituras del Antiguo Testamento. Si vino a cumplirlas, entonces como en el versículo 19 nos dice que también debemos practicarlas y enseñarlas. Y luego entonces el versículo 20 dice, porque les digo que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Este versículo inmediatamente nos invita a preguntarnos tres cosas. La primera, ¿de qué justicia habla el Señor? ¿De qué justicia habla el Señor? La segunda, ¿cómo esta justicia supera la de los escribas y fariseos? Y la tercera, ¿qué significa entrar en el reino de los cielos? Hablemos entonces de la primera, ¿de qué justicia habla el Señor? Y para responder a esta interrogante, tenemos dos alternativas. Estas son conocidas como justicia imputada y justicia impartida. La justicia imputada es aquella doctrina que es una verdad totalmente gloriosa. La Biblia ciertamente enseña que somos justificados inicial y completamente por la justicia imputada de Cristo. Dios nos acepta no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que Cristo nos atribuye. Y esta justicia es la base de nuestra esperanza en el cielo. Eso en cuanto a la justicia imputada. Ahora, la justicia impartida es aquella que se refiere a la transformación interior del creyente, donde Dios obra en él para que se asemeje a Cristo y viva una vida de santidad. Entonces, para nosotros definir de cuál de las dos justicias habla el Señor, debemos recurrir a los recursos más cercanos que tenemos. Y para ello, aquí dentro del mismo sermón, Cristo utiliza esta expresión justicia en dos ocasiones. La primera en el versículo 6 del capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La segunda expresión la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada uno de estos textos tiene el uso de la palabra justicia expresado de forma clara. Y por los conceptos que nosotros hemos brindado acerca de la justicia imputada y de la justicia impartida, nosotros al ver estos textos podemos ver que nos estamos frente a la justicia impartida. Estamos frente a la justicia impartida. A esta justicia se está refiriendo el Señor. Y afirmamos esto por el sentido práctico que el Señor le añade. Para hacer esto un poco más claro, vamos a realizar un análisis paralelo de este versículo 20, donde estamos en Mateo 5 y Mateo 7:21.
Vamos a leer Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿quién entra en el reino en Mateo 7:21? Son solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces, hacer la voluntad del Padre en ese contexto es claramente una cuestión de práctica y por consiguiente de justicia impartida. Entonces, ¿a qué justicia se refiere el Señor? Justicia impartida, aquella donde Dios obra en el creyente para que se asemeje a Cristo y viva una vida de santidad. Ahora pasemos a nuestro segundo interrogante. ¿Cómo esta justicia supera la de los escribas y fariseos? El tal ejemplo que tenemos es el del Señor Jesucristo, que desde el principio del pasaje dijo que no venía a quebrantar la ley, sino a cumplirla, reflejando entonces un modelo. Y dentro de su explicación, el Señor afirma cómo los fariseos eran practicantes de una justicia que era totalmente externa. ¿O acaso los fariseos tenían razón en su interpretación externalista de lo que exigía la ley? De ninguna manera. Y en contraste, el Señor presenta ante sus discípulos cómo pueden superar esta justicia. Y esta justicia que caracteriza a los verdaderos discípulos de Cristo siempre fue requerida por el Antiguo Testamento. El Señor, al dirigirse al corazón y transformarlo, es lo que distingue la justicia peculiar que Cristo imparte a su pueblo. De esta manera se supera la justicia de los escribas y fariseos, porque el Señor Jesucristo imparte de su justicia al corazón transformándolo. Esto es lo que cumple lo que la ley del Antiguo Testamento siempre había requerido. Ellos todo lo asociaban con lo externo. Y hace un momento citábamos algunos ejemplos de cómo ellos solamente se quedaban con el acto externo, pero nunca consideraban lo que internamente eso podría representar. Y que qué diferencia hay entre externamente matar a una persona con pensarlo. Es lo mismo. Y esto era lo que estos hombres no veían. Y aquí es donde va el Señor, al corazón. Ahora, nuestro tercer interrogante. ¿Qué significa entrar en el reino de los cielos? En esta vida, los hombres pueden entrar en el reino de los cielos en cierto sentido. Juan 3:5 nos puede resultar familiar con algo. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Allí en Juan 3:5 parece que encontramos una entrada al reino proporcionada por el nuevo nacimiento. Pero nosotros también sabemos que existe una dimensión futura del reino de Dios a la que no se accede o no se accederá hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que puedo decir que en esta futura entrada al reino es en la que el Señor Jesucristo está pensando. En esta entrada futura al reino es en la que el Señor Jesucristo está pensando. Y permítame dar también algunas razones por las que pienso esto. Lo primero,
el tiempo verbal en que está expresando el Señor las palabras. No entraréis. Y esto naturalmente se entiende como una referencia futura. Lo segundo, las bendiciones prometidas a los discípulos obedientes de Cristo en la bienaventuranza, en su pleno significado, son futuras y escatológicas. Entre bendiciones como heredar la tierra y ver a Dios, que son claramente escatológicas, se menciona 2 veces el reino de los cielos. Los versículos 3 y 10 de Mateo 5. Entonces, con estos argumentos podemos nosotros pensar en que la forma en que el Señor está hablando acerca de la entrada al reino de los cielos es en un tiempo futuro. Y relacionando esto con nuestro cristianismo auténtico, debemos enfatizar en que si realmente no lo somos, nosotros seremos considerados como aquellos que serán contados como los que no tendrán entrada al reino de los cielos. El llamado a superar la justicia de los escribas y fariseos debe estar latente en nuestros corazones. Debemos nosotros rogar al Señor para que nos ayude a seguir su ejemplo de no dejar pasar por alto ni lo más pequeño de la ley de Dios. Así que, mi hermano, podemos ver nosotros y responder a este interrogante que ¿qué significa entrar en el reino de los cielos? Está hablando el Señor en un tiempo futuro. Y está diciendo entonces también que nuestra justicia debe superar la de estos hombres. Nuestra justicia debe superar la de estos hombres. Y ya hemos dicho que la justicia que estos hombres practicaban era totalmente externa. Algo totalmente que dependía de un formalismo, pero internamente no había nada. Y es a esto entonces donde el Señor Jesucristo dice que los cristianos auténticos deben superar la justicia de los fariseos, que como ya he dicho era algo externo. Y como bien decía el Señor en su acusación hacia estos hombres, ellos amaban ser vistos por los demás. Ellos amaban que los llamaran maestro, rabí, sentarse en los primeros lugares donde todo fuese visible. Y nuevamente podemos preguntar, ¿es esto cristianismo auténtico? ¿O más bien es llamado cristianismo centrado en el ego que tenían estos hombres? Por último, quisiera brindar algunos aspectos prácticos para ser cristianos auténticos. Lo primero es que debemos evitar ser maestros de algo que no aplicamos en nuestras vidas. Debemos evitar ser maestros de algo que no aplicamos en nuestras vidas. Tenemos una advertencia por parte de Cristo si hacemos esto. Otro aspecto práctico para ser cristianos auténticos es que constantemente debemos meditar en su ley, para así no perder de vista lo más pequeño de ella. Y tercero, debemos siempre apuntar al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y tal como Él lo dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, oremos. Amado Dios, gracias te damos una vez más por tu santa y bendita palabra, Señor. En Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser cristianos
auténticos, verdaderos y legítimos creyentes, Señor, que viven para darte gloria a ti en todo lo que hacen y no para ser visto por los demás. Ayúdanos, Señor, siempre corrige, Señor, nuestro pecado y ayúdanos a mortificarlo cada día, Señor. Como pecadores que somos, luchamos con el ego y por eso recurrimos a que nos ayude, Señor. En Cristo, Padre, te hemos orado. Amén.